a todos. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la segunda sesión del primer módulo de este diplomado, que se llama Introducción a la Exportación. Y vamos a retomar únicamente para ubicarnos, que dijimos que el curso iba a estar dividido en 6 temas. El primer tema, hablamos del contexto de la exportación. En el tema 2 hablamos de los requisitos administrativos básicos para exportar. El tema 3 hablamos sobre ventajas y desventajas de la exportación. El cuarto tema, que es lo que vamos a abordar esta clase, vamos a hablar de los errores frecuentes del exportador. El tema 5, vamos a hacernos la pregunta que si ya estamos listos para exportar. Y finalmente vamos a abordar el sexto tema, que es trámites para exportar. Estos temas, aunque ahorita los estamos abordando en este primer módulo, los vamos a ir profundizando a lo largo de todo el diplomado. Ahorita estamos hablando de una introducción a los negocios internacionales, entonces es importante que los mencionemos para que ustedes comiencen a hacerse del vocabulario, del tecnicismo propio que requiere el curso. Aunque después vamos a tener un solo módulo para hablar de trámites para exportar y vamos a tener módulos específicos de todo lo que estamos hablando ahora. Así como la vez pasada vi que surgieron muchas preguntas sobre el agente aduanal, le vamos a dedicar un buen tiempo al agente aduanal en un momento de otro módulo. Pero bueno, lo interesante es que ahorita ustedes comiencen a tener esa información nueva en su mente, sobre todo la gente que está por iniciarse en los negocios internacionales, ¿ok? Entonces, a lo mejor cuando yo vea trámites para exportar, diga, ay, a eso vengo. Y cuando lo abordemos, a lo mejor en 4 o 5 láminas me van a decir, ¿eso fue todo? No, tranquilos, es solamente el preámbulo. Ese es solamente el preámbulo para podernos introducir a temas más profundos. Acuérdense que tenemos 15 módulos, ¿sí? 15 módulos para poder hacernos de los conocimientos pues básicos, suficientes para poder convertirnos en exportadores. Muy bien, entonces eso fue lo que vimos la clase pasada. También les recuerdo que voy a hablar durante el tiempo que dura esta sesión y no vamos a permitir las preguntas en el sentido, por la razón de que se está grabando y después lo ideal es de que ustedes puedan ingresar a la plataforma y poder checar el audio sin preguntas. Ya las preguntas que tengan, por favor, las escriben en el chat y al finalizar vamos a dedicarle unos 15, 20 minutos a la sesión de preguntas y respuestas y con mucho gusto contesto. En caso de que sean más de 20 minutos o de 15 los que se requieran de preguntas, no importa, yo puedo continuar hablando, pero vamos a respetar únicamente los tiempos y lo que me marca a mí la Secretaría para poderles dar esta capacitación. Muy bien, jóvenes, pues bienvenidos. Entonces vamos a ubicarnos nuevamente en el tema 4 para que podamos continuar con nuestra capacitación. Muy bien. ¿De qué consiste el tema 4? Bueno, pues aquí lo dice claramente. El tema 4 habla de los errores más frecuentes que comete un exportador cuando inicia el proceso de exportación. Es decir, cuando piensa que va a exportar, puede cometer errores que le pueden costar mucho dinero. Esto que les voy a platicar en este tema 4, pues está en muchos libros, pero también está recogido de mi experiencia como consultor en negocios internacionales. Entonces, veamos de qué se trata y cuáles son me parece que seleccioné 15 errores frecuentes. Muy bien, el primer problema que comete el exportador cuando se inicia, ¿sí?, es que no adapta el producto. No piensen que el producto tiene que ser adaptado. Como ya lo mencionamos la sesión pasada, el adaptar el producto es
básico para poder ingresar a un nuevo mercado, dado que un mercado nuevo implica costumbres diferentes, implica características físicas diferentes, implica legislación diferente y por lo tanto, pues queramos o no, el producto nuevo tiene que adaptarse de acuerdo a las necesidades de ese mercado. Sí, revisábamos el caso, por ejemplo, de que pues no podemos enviar, querer vender nuestras salsas picantes a un mercado donde el picante no se consume solamente porque nosotros somos amantes del picante y porque somos una empresa que es exitosa aquí en México o en nuestro mercado local, queramos que el producto va a ser vendido exactamente igual como lo estamos aquí produciendo. Es muy difícil que eso suceda. Lo mismo sucede con las tallas de la ropa, pues nosotros producimos para las tallas de hombres o para las tallas de mujeres promedio aquí en México, y pues si queremos adaptar, vender en otro país donde las tallas de las personas son mucho más grandes, pues entonces necesitamos adaptar a las tallas que nos están solicitando. Lo mismo puede suceder con algo tan simple como es la etiqueta. Nosotros etiquetamos aquí en México para vender aquí en México, pero en el momento que vamos a exportar, la etiqueta tiene que ser adaptada y eso pues también nos va a costar dinero. Y no solamente porque no solamente porque la etiqueta tiene que ir en otro idioma, sino porque nosotros tenemos una etiqueta y un frasco para vender en gramos, cuando en otro país nos pueden estar pidiendo que el producto sea vendido en libras. Y eso pues implica una adaptación. Y el decir adaptación automáticamente nos lleva pues, a un signo de pesos, porque indudablemente cualquier adaptación nos va a costar. ¿Sí? Entonces, eso hay que pensarlo, amigos. Siempre hay que pensar que vamos a tener que adaptar el producto. Claro, que hay casos en donde viene el cliente y nos compra el producto a granel y nos dice, no, yo quiero todo tu producto, yo me lo voy a llevar. Así como lo tienes, me lo llevo. Claro, él se lo lleva y no es porque sí lo vaya a vender, sino él acopia y posteriormente adapta. Entonces, ahí es otro tipo de negocios que estamos haciendo, pero no estamos siendo exportadores. Estamos siendo comercializadores porque estamos vendiendo a granel. Muy bien. Ahora, el segundo riesgo, el segundo problema que ustedes, o no ustedes, sino cualquier exportador nuevo que empiece en los negocios internacionales es el de no cumplir con los tiempos de entrega. Miren, en el mercado nacional y sobre todo aquí en México, pues la mayoría de los empresarios no somos empresarios, vamos a incluirme, pues no somos empresarios a lo mejor muy serios en el sentido de que, bueno, pues no pasa nada. Hoy me comprometí para entregar la mercancía, pero pues total, se me descompuso una máquina, pues no importa, se lo puedo entregar después. Bueno, pues es que la máquina tiene una pieza rota, y no la encuentro y bueno, y tengo que ir a otra ciudad a buscarla y no he tenido tiempo y ahora que la tenga, pues sigo produciendo y se la entrego. Es lo mismo. No, en los negocios internacionales los tiempos de entrega son importantísimos. Son importantísimos porque acuérdense que ustedes van a contratar un medio de transporte que ya sea un camión, ya sea un barco, ya sea un avión, ese medio de transporte tiene fechas de salida. Un barco no los va a esperar para que la mercancía se vaya cuando ustedes decidieron entregarla. El barco se va a ir y tampoco van ustedes a llegar a la aduana 20 minutos antes de que el barco salga, porque hay que hacer muchos trámites antes de que la mercancía pueda ser exportada. Entonces, generalmente hay que llegar a la aduana con 5 días de anticipación para que la mercancía pueda ser exportada. Si ustedes no llegan con esos 5 días de anticipación, va a ser difícil que la mercancía pueda salir en el tiempo que ustedes tienen previsto para que le llegue a su comprador en el tiempo en que ustedes especificaron. Si se les va el barco o se les va el avión, pues van a tener que contratar otro flete y tampoco los fletes, tampoco los viajes están como que todos los días y que me dejó el ADO de las 8 de la mañana, pero me voy desde las 8:30. No, porque son fechas programadas y no, a veces no son fechas diarias.
¿sí? Entonces, pues si no entregan la mercancía a tiempo, pues seguramente los van a penalizar, con dinero, les van a querer bajar el precio, no les pueden regresar la mercancía. Y entonces, bueno, todo esto implica que ustedes deben de ser unas personas muy responsables con su programación, con su materia prima, con el mantenimiento de la empresa para poder cumplir los tiempos de entrega. El tercer problema que es muy frecuente y sobre todo en el sector agroalimentario es no cumplir con la calidad, no cumplir con la calidad pactada. Ese es otro problema que existe. ¿Qué significa la calidad pactada? Miren, vamos de entrada, si tienen donde anotar, escriban que la calidad de exportación no es otra cosa más que la calidad que el cliente nos está pidiendo. Generalmente cuando nosotros pensamos en calidad de exportación, nosotros pensamos en lo más grande, en lo más bueno, en quizá lo más caro, pero no es así, amigos. La calidad es lo que el cliente nos pida. Eso es calidad y vamos a cumplir con calidad cuando seamos capaces de cumplir, en este caso, con lo que nosotros prometimos que íbamos a vender y no vamos a tratar de cambiar lo que prometimos vender porque entonces no estamos cumpliendo con la calidad, a pesar de que esa calidad sea mejor. Les comentaba en la clase pasada, miren, vamos a pensar en un ejemplo muy, muy verídico y sobre todo recurrente en el sector agropecuario. El mango es un ejemplo de la calidad. Los que estén dedicados al sector de los mangos pueden saber que existen varios tipos de calidades. Desde el mango chiquitito, ¿verdad? Que pues es el que ya nos queda lo último del corte, que aparentemente no tiene mercado, como el mango que puede llegar a pesar hasta 400 gramos un solo mango. Y de ahí vienen dos calidades intermedias, dependiendo el peso, dependiendo el tipo de daños que tenga la cáscara, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor aquí en México, el mango chiquito, el que les digo, el que nadie quiere, pues no tenga mercado, pero a lo mejor viene un cliente extranjero y me dice, me interesa el mango chiquito porque yo hago mermeladas de mango. Y no me interesa el mango grandote ni nada, porque yo al final de cuentas, pues ni lo ve el cliente porque le quito la cáscara, lo muelo, le pongo saborizantes, le pongo colorantes, y pues a mí el tamaño no me importa y es un precio muy barato. Me interesa ese mango, además el equipo que yo tengo está diseñado para triturar ese tipo de mango. Entonces yo quiero esa calidad. Ustedes van a decir, esa calidad, pues esa calidad es la más mala. Bueno, para él es calidad. Y esa es la calidad que nosotros le tenemos que cumplir. Pero ¿qué sucede si después de la primera exportación se nos acabó el mango? El mango chiquito que quería el cliente se nos acabó y solamente nos queda el mango que pesa, por la norma, pesa 200 gramos. Entonces, ¿qué van a decir? Ay, pues le voy a mandar mangos más grandes. Total, pues son más grandes, son más bonitos, aquí en México valen más y se las voy a dar por el mismo precio porque no tengo mango chiquito. Se la voy a dar por el mismo precio. Ustedes le mandan ese mango y lo más seguro es que el cliente se los regrese, porque esa no es la calidad pactada. Oye, pero es de mejor calidad, calidad para ti, pero no para mí. A mí no me interesa ese mango, por lo tanto no te lo pago. Y viene de regreso el mango. Entonces, hay que ver eso, amigos, porque no siempre para de calidad de exportación es aquello que se supone que es lo mejor. Cuando nosotros vemos en un envase de café que dice calidad de exportación, es una vil trampa, porque la calidad de exportación no existe, porque no existe calidad de exportación. La calidad de exportación es lo que el cliente nos pida. ¿Ok? Entonces, amigos, si nosotros nos comprometimos a una determinada calidad, aunque aquí en México consideremos que no es calidad, para el cliente sí es calidad y se la tenemos que cumplir. Entonces, mucho cuidado con esas calidades pactadas. Lo mismo sucede, otro ejemplo
que siempre se pone de calidad, esa es la fresa. Vamos a una exposición y llevamos las fresas grandototas. El cliente le gustan las fresas grandototas y nos hace un pedido. No tenemos ese tamaño de fresas, entonces le comenzamos a bajar a tamaño de fresas más pequeñas. Entonces, pues esa no es calidad, pero son fresas, pero no es la calidad pactada. Entonces, eso nos genera ser informales. Difícilmente el cliente va a querer hacer otro negocio con nosotros porque no somos capaces de cumplir con la calidad pactada. Entonces, mucho cuidado, amigos. Vamos a abordar este tema más adelante, en un tema especial de adaptación del producto, por lo mismo que les estoy comentando. Muy bien. El cuarto error que se comete es con relación a los volúmenes pactados, es decir, la cantidad que vamos nosotros a enviar. Generalmente, pues nosotros cuando nos hablan de un negocio internacional, pues, nos ponemos muy contentos porque pues vamos a recibir mucho dinero. Y si nos dice el cliente, oye, ¿qué te parece si me puedes mandar un contenedor mensual? Y bueno, pues en ese momento hacemos cuentas y resulta que a lo mejor en ese contenedor que quiere que le vendamos, por el número de unidades, a lo mejor representa lo que hemos vendido en todo el mes o a lo mejor en 2 meses. Y pues en ese momento nos sentimos contentos y decimos, sí, sí te lo puedo cumplir ese volumen. Pero nuestra planta dice otra cosa, no tenemos esos volúmenes, porque la empresa es muy pequeña, no tiene para cumplir el volumen que me está demandando el cliente. Y entonces podemos decir dos cosas. Bueno, no hay problema. Yo se lo voy a comprar a mi primo, se lo voy a comprar a mi vecino, le voy a comprar a 4 o 5 vecinos que yo tengo para poder tener el contenedor lleno. ¿Qué cosa es lo que va a suceder? Pues que ni van a ser las calidades, porque ya van a ser de 4 o 5 productores, que a lo mejor los vecinos, cuando ustedes van a buscar para decirles que les vendan el producto, les va a decir que ya lo tienen comprometido y que no lo pueden vender. ¿Y qué va a pasar? Pues que no le van a mandar el contenedor lleno o no le van a mandar el número de cajas que les está pidiendo. Y pues por supuesto que eso es un incumplimiento al negocio y difícilmente ustedes van a poder volver a hacer negocio con esas personas. ¿Cuál es el mensaje en este punto 4? Pues que ustedes deben de comprometerse a vender únicamente lo que realmente puedan producir. También puede suceder que ustedes quieran, en este caso, asociarse con otros productores para que les den el producto y ustedes exporten. Difícilmente lo van a poder hacer de un día para otro. Esto es un trámite largo, complicado, que ustedes van a tener que trabajar para poder formar una cooperativa, para poder formar una sociedad de exportación, una SA, algo que ustedes con el cual ustedes puedan juntar volúmenes y poder enviarlos. De la noche a la mañana es imposible, amigos. Entonces, por favor, solamente comprométanse a los volúmenes. A lo mejor ustedes me dicen, pero es que yo solamente tengo 4 cajas. Yo dispongo solo de 4 cajas para poder exportar mi producto. Es lo que yo tengo. Bueno, pues entonces habrá que buscar un cliente pues, que esté interesado por 4 cajas. ¿Es difícil? Pues sí, sí es difícil, pero al final de cuentas, pues se puede comenzar a buscar y habrá alguien que esté interesado en comprarles 4 cajas de su producto, ¿ok? Pero no vamos a decir que le vamos a enviar un contenedor lleno cuando yo no puedo llenar ni siquiera un pallet, ¿verdad? Entonces, hay que conocer a nuestra empresa para ver hasta dónde somos capaces de cumplir, porque no cumplir con los volúmenes es prácticamente cerrar la posibilidad de seguir haciendo negocios. El punto 5 es otro tema muy interesante. Vamos a tener un módulo especial aquí para fijar el precio de exportación. No, fijar el precio de exportación no es como fijar el precio aquí en el país, aquí en el negocio, en la ciudad donde ustedes viven. El precio de exportación es una estrategia compleja de precios. Es una estrategia que nos implica conocimientos externos de la empresa
¿verdad? También conocimientos internos de la empresa y donde tenemos que tener amarrados muchos elementos de la exportación para poder fijar el precio. Tenemos que partir de que todo aquel costo que podamos recuperar vía precio lo va a pagar el cliente, pero todos aquellos costos que no hayan quedado integrados al precio los va a tener que pagar el productor, el exportador. Entonces, si no tenemos un análisis, un control, un sistema de costos al interior de nuestra empresa, ya tenemos el primer problema. Cuando tenemos una buena estructura de costos, podemos fijar un buen precio, pero todavía nos falta fijar el precio viendo lo que hay afuera de la empresa, el transporte, el agente aduanal, los trámites administrativos para la exportación, todo aquello que sea externo a la empresa también forma parte de la estrategia de precios. Entonces, si yo les digo ahorita, si alguien les llega a su negocio en estos momentos y les dice, oye, quiero que me exportes a Japón, ¿sí? Porque tu producto me gusta, ¿sí? Creo que le puedo encontrar un buen mercado. ¿En cuánto me lo pones en la aduana en la aduana de Japón, en alguna de las aduanas de Japón? A lo mejor a ustedes se les ocurre decir, pues te lo pongo a $5. Y bueno, el cliente a lo mejor se va contento y se lleva el producto en $5, pero cuando comiencen a hacer cuentas, pues van a poder constatar que esos $5 para nada tenían que ver con la realidad. Entonces, antes de poder fijar un precio de exportación, hay que hacer un ejercicio de costos externos, lo que me va a costar el flete, las cargas, las descargas, los seguros, el agente aduanal, pues para poderle sumar a mi precio todo aquello que está relacionado con la exportación para poder tener una estrategia de precios que yo pueda ser competitivo. También puedo decir, en lugar de 5, puedo decir 15, y a lo mejor me va a sacar de precio porque jamás alguien me va a comprar un producto tan caro. Entonces, la estrategia de precios es determinante para poder saber si vamos a ser competitivos. Entonces, amigos, de tarea, pues primero lo que tienen que hacer ustedes es, la primera pregunta que se tendrían que hacer ustedes es, ¿tengo identificados todos mis costos internos de mi empresa? ¿Tengo fijado correctamente el precio de mi empresa, de mi producto aquí en el mercado nacional? Si ustedes pueden contestar esas dos preguntas, bueno, entonces el siguiente paso es, vamos a seleccionar un mercado, un país, una aduana de salida para que entonces podamos nosotros poder fijar un precio de exportación. Pero si ni siquiera tienen ustedes control de sus costos internos, difícilmente van a poder fijar un precio de exportación de manera correcta. Entonces, una tarea que yo les pido que hagan es esa, o sea, analicen sus costos internos, si los tienen controlados, porque ya fijar el precio, lo demás es muy sencillito, pero primero necesitamos los costos. ¿Los tenemos identificados? Sí, perfecto. ¿Quiero fijar un precio de exportación? Ok, sí. ¿Cuál es el siguiente paso? El paso básico es saber a dónde lo voy a mandar, porque no es lo mismo contratar un flete de Veracruz a Rotterdam que contratar un flete de Veracruz a Nueva York o de Veracruz a Shanghái, en China, ¿verdad? Son 3 fletes diferentes y ahí el precio de exportación nos va a cambiar. Entonces vean nada más con una sola variable que es el destino del país, nos va a generar un precio diferente para 3 actividades, para la misma actividad. Exportar a Nueva York, a Shanghái o a Rotterdam me va a generar 3 fletes diferentes, 3 cotizaciones de flete diferentes, y de ahí le comenzamos a sumar, porque hay que sumarle la agente aduanal, hay que sumarle los trámites. Obviamente los trámites van a ser diferentes porque son 3 mercados diferentes. Entonces hay que tener bien definido y bien claro lo que les acabo de comentar. Muy bien. El sexto punto es abandonar la exportación en manos de terceros. Miren, esto es bien sencillo por la siguiente forma. Si ustedes van a ver un agente aduanal, ya hablamos de lo que es un agente aduanal de manera somera la clase pasada, y vamos a dedicarle un buen tiempo al agente aduanal en otro módulo. El agente aduanal les puede generar a ustedes muchos servicios, o sea, muchos servicios.
desde contratarles el flete, hacerles los trámites, todo les va a hacer el agente aduanal y a lo mejor ustedes ni siquiera se enteran de lo que hay que hacer. Van a ir a un agente aduanal y les va a decir, yo quiero exportar, pero yo no tengo conocimiento alguno sobre la exportación, ayúdeme, écheme la mano. Y el agente aduanal les va a decir, sí, obviamente les va a cobrar por todos los trámites que ustedes requieran, porque el agente aduanal tiene o está conectado con transportes, con servicios de carga, de descarga. Él tiene servicios múltiples, aunque no es su función principal, pero bueno. Entonces ustedes van y dicen, pues a ver, hazme toda la exportación, porque yo realmente de esto no sé nada, no conozco nada y tampoco tengo tiempo para aprender. Se los hace una vez, les funciona y ustedes siguen dando todo el proceso de exportación a una tercera persona. Pues, ¿qué sucede? Pues que les está cobrando lo que quiere, que gran parte de lo que ustedes pueden ganar se le está quedando a él por los servicios que le está cobrando. Obviamente no va a pelear el ahorrarse algún dinero en algún trámite, pues porque a él no le interesa, él solamente les va a cobrar a ustedes. ¿Qué va a pasar? Que pues va a crecer la empresa de consultoría, pero ustedes van a seguir sin poderlo hacer porque no abandonaron el negocio en manos de terceros. Esto, amigos, los invito a dos cosas. La primera es de que ustedes conozcan y se preparen en el mundo de la exportación y que a lo mejor comiencen a comprar consultoría al inicio de la exportación. Comiencen a buscar quién los puede ayudar para estar seguros de lo que estén haciendo, pero a medida de que vayan avanzando y vayan tomando experiencia, pues ustedes deben de tomar las riendas de su propia exportación, para que no pierdan el control de su negocio. Es un consejo que les doy y que pueden ustedes valorar en la medida que ustedes lo deseen. ¿Sí? Pueden empezar, repito, con consultoría, pero no abandonar nunca en manos de terceros el negocio. El séptimo punto es algo muy interesante que vamos a tener un módulo. El módulo 10 es solamente sobre las técnicas de negociación internacional. Cuando nosotros nos enfrentamos a un comprador en el extranjero, que a lo mejor ni siquiera habla nuestro idioma, vamos ya derrotados mentalmente. ¿Y qué significa derrotados mentalmente? Que vamos a ceder prácticamente a todo lo que nos diga. Ah, ¿por qué? Porque es un cliente en el extranjero. Debe de ser una persona muy sofisticada. ¿Yo cómo lo voy a contradecir? Yo lo que quiero es venderle. Pues no, amigos, no. Una negociación es ganar, ganar. O sea, ganas tú, gano yo. Cedes tú, cedo yo. Porque tampoco vamos a sacrificar el negocio únicamente porque estamos negociando con un cliente extranjero. Por supuesto que no. Entonces, la capacidad de negociación es importantísimo y si solamente decimos que sí, pues ya perdimos el negocio, ¿eh? Ya perdimos el negocio porque vamos a hacer lo que esta persona haya querido hacer y no lo que nosotros queramos hacer. Tampoco vamos a ir a una negociación pensando que todo lo vamos a ganar, ¿sí? Porque también el que esté en nuestra contraparte, pues también va a querer hacer lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que negociar bajo el tema de ganar, ganar. Es decir, gano yo como exportador, pero también tengo que entender que debe de ganar el importador. Por lo tanto, tengo que ceder en algunos aspectos, pero también mi contraparte, o sea, en este caso el importador, también tiene que ceder. De lo contrario, amigos, nos vamos a enfrentar en un negocio donde no va a haber salida y seguramente no se llegará a realizar. Pero tampoco significa esto que tenemos que decir sí a todo. Hay que ser flexibles, hay que negociar. Y lo más interesante de la negociación internacional es que no es lo mismo negociar con chinos que negociar con estadounidenses o que negociar con australianos o con argentinos o con españoles. Son culturas diferentes, culturas totalmente diferentes y la manera de hacer negocios es diferente.
Por lo tanto, en el momento en que vamos a negociar, pues también tenemos que adentrarnos un poquito a la cultura de negociación de nuestra contraparte. Les pongo un ejemplo, a ver, amigos, nosotros somos parte de la cultura del abrazo, somos de contacto, somos de ir a celebrar y de ir a negociar en un lugar donde haya alcohol generalmente. ¿Ok? Entonces a nosotros como mexicanos así nos gusta hacer negocios. Quizá en un restaurante, te invito a desayunar, te invito a comer, ¿sí? Tomamos unas copas y somos afectos a la negociación, del abrazo, de la mano, del contacto físico, como mexicanos. Pero los europeos, los alemanes, los japoneses, pues no permiten ni siquiera que te acerques a ellos. Al menos te dan la mano, pero eso es todo. Eh, te, no te aceptan ni siquiera un regalo, te aceptan un souvenir, una pluma de la empresa, una taza de la empresa, pero jamás te van a aceptar una comida, un regalo costoso, porque para ellos eso significa que los estás comprando. Mucho menos van a aceptar una salida a comer, o mucho menos van a aceptar que les des un abrazo. Eso es capacidad de negociación, amigos, es técnicas de negociación y tenemos que estar preparados para aprender a negociar con nuestra parte y significa estudiar la cultura y la técnica de negociación. Vamos a llevar un tema, un módulo especial sobre técnicas de negociación para que vean lo complejo que es esta parte. Que tienen que ser en inglés, sí pueden ser en inglés. Es más, tienen que ser en inglés. Porque pues nosotros no tenemos por qué aprender chino, ni los chinos por qué aprender español. Entonces es válido hacer una negociación en inglés. Que no hablo inglés, pues entonces hay que contratar los servicios de negociación, los servicios de traducción, perdón. Hay que contratarlos para poder tener una negociación en inglés. Claro que si nuestro cliente habla en español, pues es en español. Ok, el tema 8, el tema 8 está muy relacionado con el 5, que es la estrategia de precios. Un error cuando se exporta es no prever los costos asociados a la exportación. Como ya les comenté, pensamos que vamos a fijar el precio de la misma manera como lo fijamos aquí en México. Y no es así. Nada más piensen los gastos que ustedes tendrían que incurrir si quisieran exportar de Veracruz, Puerto, ¿sí? Hasta el puerto de Manzanillo, porque ustedes tienen un cliente en Asia, en China. Entonces es más fácil que que la mercancía se vaya por carretera hasta Manzanillo y de Manzanillo en el flete terrestre, en el flete marítimo, se vaya hasta Asia, China, Hong Kong, donde ustedes quieran. Entonces tienen que estar pensando en el transporte terrestre, cuánto les va a costar, cuánto les va a costar el seguro, cuánto les va a costar la carga y descarga del transporte terrestre, cuánto van a tener que pagar por descargar ese transporte terrestre en la aduana, cuánto van a tener que pagar por cargar el barco, por almacenar la mercancía en la aduana, cuánto van a tener que pagar por el flete, por el seguro. Todos esos son costos asociados a la exportación, ¿sí? Que si no los consideramos, pues no vamos a fijar el precio. Y si no fijamos y si no los consideramos, esos costos los vamos a pagar nosotros. Si se los cargamos al precio, esos costos los va a pagar el comprador a través del precio. Entonces, los costos asociados a la exportación son determinantes y hay que tenerlos siempre presentes y nos vamos a tener que preparar para ello. En el módulo que vamos a ver sobre logística de transporte internacional, ahí vamos a ver los costos asociados a la exportación. Entonces hay que tener mucho ojo, amigos, para no fallar en este punto. El desconocimiento de la logística también es un punto importante. Y la logística, toda la logística de transporte, ya sea transporte aéreo, transporte marítimo, transporte carretero, por ferrocarril. Hay que ver la logística porque vamos a tener que generar en qué va a ir a través de qué medio de transporte vamos a enviar la mercancía al extranjero. Mediante un transporte terrestre, porque es carretero, vamos a mandar a Estados Unidos, por ejemplo, o va a ser por barco porque va a Europa, o va a ser en avión porque es mercancía muy valiosa que vamos a exportar
en pequeñas cantidades. ¿Ok? Entonces hay que seleccionar el medio de transporte, hay que cotizarlo, hay que generar documentos diferentes de acuerdo al medio de transporte. ¿Ok? Entonces hay que tener bien clara la logística del proceso de exportación, pues para poder tener resultados lógicos. Vamos a tener un módulo especial sobre logística de exportación, pues para aprender a seleccionar el medio de transporte y los documentos que se generan, lo que se requiere, cómo lo vamos a llenar, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener también bien claro eso para no fallar en el momento de exportar. El punto 10 ya lo mencionamos la clase pasada. Un error muy frecuente es abandonar el negocio nacional por la exportación. El negocio nacional en las primeras etapas no lo podemos abandonar. Y no es porque esté escrito en alguna parte o porque los vayan a multar. Simple y sencillamente el negocio nacional, si nos ha dado de comer por muchos años y mal que bien el producto está reconocido en el mercado, no vamos a dejar ese mercado por irnos a una nueva aventura que es el mercado de exportación. Puede ser que con el tiempo nos demos cuenta que es mejor exportar que estar vendiendo en el mercado nacional. Ok, pero en ese momento tengo que decidir en cerrar la empresa para el mercado nacional y solamente dedicarme a la exportación. Pero al inicio, amigos, solamente tenemos que exportar nuestras capacidades ociosas. ¿Se acuerdan que ya hablamos de las capacidades ociosas? Bueno, solamente eso es lo que podemos exportar, porque no podemos comprometernos a vender lo que está comprometido en el mercado nacional, porque si nos va mal en el mercado de exportación, después vamos a querer regresar al mercado nacional y va a resultar que nuestros clientes ya no existen. Ya alguien más llegó y ocupó nuestro lugar. Entonces, si podemos tener los dos mercados, excelente. Si después decidimos que está mejor exportar que quedarnos en el mercado nacional, pues ya, pero ya decidí, ya tengo la experiencia suficiente como para enfrentar un negocio internacional sin comprometer mi estabilidad económica. Muy bien, entonces ese es otro error que cometemos los que empezamos, querer cerrar el negocio para dedicarnos a la exportación únicamente. No es posible, ese es un error. El 11 es otro punto importante que dice que iniciar el negocio sin una fuente de recursos económicos. ¿Qué pasa, amigos? Un negocio de exportación no es un negocio barato, es un negocio caro. ¿Y por qué es un negocio caro? Pues porque tenemos que comprar materia prima, tenemos que comprar envase, tenemos que comprar embalaje, tenemos que comprar etiquetas, tenemos que contratar un medio de transporte internacional, tenemos que pagarle a la gente aduanal, tenemos que pagar seguros, tenemos que pagar certificaciones, ¿ok? Y generalmente el cliente que tengamos en el extranjero nos va a pedir al menos 90 días de crédito, al menos, ¿ok? Entonces, bueno, pues habrá que valorarlo, ¿no? Porque imagínense, 90 días significa que estamos pensando en que vamos a exportar, vamos a recibir nuestro primer pago 3 meses después de que enviamos el primer embarque. Entonces, imagínense que ustedes no cierran el mercado nacional, siguen produciendo en el mercado nacional, vendiendo en el mercado nacional y se encuentran con un cliente que quiere firmar con ustedes un negocio donde le exporten un contenedor mensual, pero les va a pedir de crédito 90 días. Y ustedes, pues, dicen, pues está bien, no hay problema, se lo vendemos, ¿ok? Pero entonces significa que van a tener que comprar materia prima para 90 días y van a tener que soportar la exportación de 90 días para que al cuarto mes les esté llegando el primer pago del primer contenedor. Entonces ustedes deben de tener un capital de trabajo 3 veces el que ustedes estén, el que implique el primer contenedor. Porque si no, no van a poder cumplir. Ahora, ustedes me van a poder decir, no, eso no es cierto,
yo tengo un amigo que viene el cliente y se lleva la mercancía y le paga al contado. Pues eso es una suerte y qué bueno, pero pues eso no es lo normal en un negocio internacional. Un cliente en el extranjero difícilmente va a poder pagarnos por adelantado y más cuando es la primera vez que se hace negocio. Es difícil, ¿ok? Hay posibilidades como por ejemplo abrir cartas de crédito, que también vamos a tener un módulo especial para las cartas de crédito que nos dé adelantado, ok, pero son estrategias que hay que tomar y no nada más va a llegar el cliente y va a traer en el portafolio 500,000 pesos para darnos un adelanto, ¿sí? Pues eso es una mentira. Así es que hay que tener recursos económicos, sobre todo para pensar que vamos a tener que financiar 3 meses o 60 días las exportaciones. Entonces, si no hay dinero, no hay liquidez en la empresa, pues el negocio va a quedar sobre papel porque no lo vamos a poder llevar a cabo. Es muy importante que ustedes piensen eso, amigos, en el momento de meterse en la exportación. El punto 12 es ser confiado con el cliente extranjero. Eso es parte de nuestra naturaleza como mexicanos, como latinos, que le creemos al extranjero. Hay muchísimas historias, amigos, de que por ser confiados con el cliente extranjero, hay grandes problemas. ¿Por qué? Porque si yo soy confiado con el cliente, puede suceder que el cliente me pague el primer envío, me pague el segundo, se retrase en el tercero y el cuarto desaparezca. Y con el cuarto se quedó con la utilidad de las 4 exportaciones y a mí me dejó en la calle, ¿verdad? Porque ya le financié 2 exportaciones. Entonces, no podemos decirle a un cliente extranjero que no conocemos que todo sí y que le mandemos fiado y que esperemos que nos pague. Pues nos estamos jugando nuestro dinero, amigos. Entonces, así como ellos son capaces de venir a México y de visitarnos para ver dónde estamos y existimos, pues también nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo de tratar de ver quién es nuestro cliente, investigarlo de alguna manera, si existe o no existe. Hay mil historias en donde, pues, cuando el cliente mexicano decide ir a buscar al cliente extranjero porque no le ha pagado, resulta que la dirección que tienen las facturas no existe. ¿Sí? Es una casa cerrada o, un local cerrado que no tiene operaciones, ¿verdad? Entonces, eso pues siempre nos debe de llevar a pensar que no podemos ser confiados con nuestro cliente. Viene el cliente y nos visita, ve nuestra empresa, sabe que como mexicanos nos gusta celebrar el negocio, va, se echa unos tequilas con nosotros, al cuarto tequila ya estamos abrazados, ya decimos que es muy buena gente, ya lo queremos, es muy buena gente, yo le confío, yo le doy, es mi compadre, y nos friega, amigos. Entonces, no podemos confiar nunca en el cliente extranjero en la medida que él no va a confiar en nosotros. En la medida que él no va a confiar en nosotros. Entonces, pues más vale, si vamos a hacer un negocio grande, pues más vale cerciorarse que nuestro cliente exista. Ustedes me van a decir, ay, ¿a poco tengo que ir al extranjero? A ver, ¿cuánto te va a costar ir a Nueva York o a Los Ángeles si es que vas a exportar a Estados Unidos o incluso a China? ¿Cuánto te va a gustar? ¿Cuánto te va a costar? 150,000 pesos, oye, sí es un friego, pero ¿cuánto vas a perder si no existe y le mandas un contenedor? O sea, que en un costo de oportunidad, ¿qué te conviene más? ¿Irte a gastar 150,000 pesos para darte cuenta que el cliente no existe? ¿O arriesgar tu capital y mandarle un contenedor de 600 o de 800,000 pesos y que no te lo pague? Pues ustedes valórenlo, ¿no? Porque si el cliente existe y es verdad lo que dice, pues se gastaron 150,000 pesos que los van a poder recuperar en las siguientes exportaciones. Pero si el cliente no existe, pues no lo vean que perdieron 150,000 pesos, sino que dejaron de perder muchos miles de pesos. Es un consejo que yo les doy y que bueno, pues ustedes deciden cuánto tiempo se pueden
arriesgar o hasta dónde puede llegar el arriesgarse al exportar sin vender al cliente. Ok, el punto 13 es no evaluar la capacidad de internacionalización de la empresa. Muy bien, vamos a ver más adelante también un curso nada más sobre internacionalización de la empresa, la estrategia de internacionalización. La manera más sencilla de internacionalizarnos es haciendo una exportación indirecta. Ahí empieza nuestra internacionalización. ¿Y qué significa una exportación indirecta? Es cuando exporto, pero yo no hago nada, porque yo le estoy vendiendo la mercancía en mi empresa a un cliente extranjero que vino, me la compró y se la llevó. Ahí estoy siendo exportador, porque mi mercancía no se va a vender en México, se va a vender en el extranjero. Pero soy indirecto porque yo no me voy a hacer cargo de nada. ¿Sí? Nunca voy a saber cómo se exporta. ¿Sí? No voy a saber lo que es el agente aduanal, no voy a saber lo que son los trámites, no voy a saber lo que es pagar una asesoría, hacer un trámite de un documento, porque todo eso lo va a hacer el comprador. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que quien realmente va a hacer los negocios pues va a ser el que se lleva la mercancía directamente desde su empresa, porque con él se va a quedar con los mayores márgenes de utilidad. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que saber realmente a dónde están parados, tienen que evaluar qué tan preparados están para internacionalizarse y en qué etapa se pueden quedar de la internacionalización. Claro que la internacionalización más avanzada es cuando ustedes acaban poniendo una empresa en el extranjero, ¿verdad? Que va a ser capaz de resolverles los problemas de sus clientes en el país extranjero, ustedes producir en México, mandarles la mercancía a su contraparte en el extranjero y esa contraparte en el extranjero entregar la mercancía al cliente. En ese momento estamos en el mayor grado de internacionalización. Pero bueno, no lo veamos, existe la posibilidad, pero pensemos que nosotros nos vamos a quedar al menos en la segunda etapa de exportador, que es cuando nosotros asumimos todos los riesgos y todos los gastos para exportar de manera directa, al menos hasta la aduana del país del comprador. ¿Okay? Entonces hay que evaluar esa capacidad de internacionalización. Y finalmente el punto 14, pues es la formación profesional en negocios internacionales. ¿Qué significa? Pues que nosotros tenemos que formarnos en negocios internacionales, tenemos que tener un lenguaje de negocios internacionales, tenemos que hablar con un agente aduanal, tenemos que hablar con un cliente y tenemos que hablar con tecnicismo para poder entender lo que nos están pidiendo. Entonces, pensar que el mercado internacional no es nuestro mercado nacional, que yo necesito conocer ciertos aspectos de estos negocios internacionales y que la única manera como lo puedo lograr es a través de una formación profesional. Ustedes están tomando un diplomado de 15 puntos, de 15 temas, van a ser capaces de tener vocabulario de 15 temas diferentes de negocios internacionales suficientes como para que ustedes puedan comprender el mundo de los negocios internacionales y poder enfrentar una exportación de manera, pues de manera decorosa, de manera digna, de manera profesional, que con quien hable con ustedes sepa que no son improvisados, que tienen una formación sólida y que pues tiene que ir con cuidado al tratarles de ofrecer cosas pues que no sean verídicas o reales, porque ustedes van a tener los elementos para detectarlas. Aquellas empresas que que deciden incursionar en los negocios internacionales sin tener una formación muy clara, bueno, yo no digo que no sean exitosos, sin embargo, pues las posibilidades de quedarse en el camino, pues pueden ser mayores, ¿verdad? Entonces, ese es el punto 14 de los errores más frecuentes de un exportador, sobre todo cuando inicia en este mundo tan complejo como son los negocios internacionales. Vuelvo a insistirles, si tienen dudas, mándenlas al chat y en un momento se las
contesto. Muy bien, el tema 5. El tema 5 nos tenemos que preguntar si estamos listos para exportar. Ese es un tema interesante que nos va a llevar a reflexionar también de nuestro quehacer en estos momentos. Vuelvo a insistir, si ustedes están en este curso, es porque piensan que están listos para exportar. Vamos a hacer un análisis somero, nada más, y ya ustedes decidirán en qué parte están. Pueden decidir en este momento si ya abandonan el diplomado porque todo lo que estamos viendo ya lo tienen previsto o se siguen preparando, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿está la empresa lista para iniciar la internacionalización? Muy bien. Para eso hay que hacer un análisis, un análisis desde 3 perspectivas. Primero hay que ver la empresa, luego el producto y luego hay que analizar el mercado. Si nosotros palomeamos estos 3 factores, entonces quiere decir que estamos listos para poder exportar, para iniciar la exportación, ¿sí? Porque nunca está uno listo al 100%. Vamos a hacer un análisis, a ver de qué se trata. Someramente, todo esto lo vamos a ir enriqueciendo a medida que vaya aumentando el diplomado. Muy bien. A ver, amigos. Aquí vemos este diagrama. Aquí vamos a hablar de 3 cosas muy importantes que son las capacidades empresariales. Y hay 3 tipos de capacidades: la capacidad instalada, la capacidad productiva y la capacidad ociosa. Muy bien, vamos a ver en el ejemplo que hay una empresa que es capaz de producir 1000 unidades por mes. Esa es su capacidad instalada. ¿Por qué 1000 unidades por mes? Pues porque su maquinaria está diseñada para trabajar un turno de 8 horas durante 6 días a la semana y puede producir 1000 unidades por mes en un turno de 8 horas. ¿Ok? Obvio, si trabaja 2 turnos, pues entonces va a ser capaz de producir 2000 unidades por mes. Pero la capacidad instalada se habla de un turno normal de trabajo, mínimo de 5 días a la semana, máximo de 6 días a la semana o de 5 días y medio, porque el sábado se trabaja a mediodía. Trabaja 1000 unidades por mes. Esa es su capacidad instalada. ¿Ok? Muy bien. De esa capacidad instalada, en estos momentos se está vendiendo en el mercado nacional 600 unidades. Esa es su capacidad productiva. Por lo tanto, le quedan 400 unidades que no está ahorita vendiendo en el mercado nacional por muchas razones. Puede ser porque ya no tenga mercado, puede ser porque no tenga dinero para comprar más materia prima, por muchas razones. El caso es que tiene 600 unidades de capacidad ociosa. Entonces, fíjense, capacidad instalada, 1000 unidades. De esas 1000, 600 venden en el mercado nacional y esa es su capacidad productiva. Y le quedan 400 unidades de capacidad ociosa, que estas son las que puede dedicar al mercado nacional en la primera fase de internacionalización, porque las otras 600 las tiene ya comprometidas con el mercado nacional. Entonces, si un cliente viene con ustedes y les dice, oye, necesito que me vendas 500 unidades mensuales. Bueno, en ese momento ustedes se dan cuenta, pues que ya tienen todos sus clientes en el mercado nacional y tienen que vender 600. 400 es las que les sobra. Decirle que sí a 500 les va a implicar muchas cosas. Les va a implicar pagar horas extras, ¿sí? Les implica pues gastar luz, les va a implicar gastar 1000 cosas que a lo mejor no están consideradas dentro de su esquema de costos actuales. Entonces, también puede suceder que cuando ustedes hacen el análisis del transporte, se dan cuenta que al transporte
no le pueden colocar más que 400 unidades y les está pidiendo 500. Y entonces significa que les van a faltar 100 unidades que no van a poder meter en el medio de transporte. Contratar otro medio de transporte significa que ustedes van a tener que pagar un doble flete y que se lo van a tener que cargar a las 500 unidades en lugar de un contenedor a 400, lo cual va a hacer que el precio se les incremente. Entonces, antes de decidir si puedo o no puedo exportar, yo tengo que saber cuál es mi capacidad ociosa y quiero saber ¿qué puedo hacer con esas 400 unidades dentro de un contenedor para poder saber si realmente yo puedo satisfacer a ese cliente? Si adentro del contenedor solamente me caben 300 unidades, entonces sí puedo venderle, sí puedo comprometerme, ¿verdad? Porque 300 unidades le caben a mi contenedor y yo produzco 400 de capacidad ociosa, puedo aceptar el negocio. Pero si me pide 500 unidades y al contenedor solamente le caben 300, pues significa que no voy a poder satisfacer esa necesidad bajo esas condiciones. Entonces, la primera pregunta que yo les quisiera hacer a ustedes, antes de decidirse a ser exportadores, ¿ustedes conocen la capacidad instalada de su empresa? ¿Cuántas unidades por mes son capaces de producir? Ya sea 20 toneladas, 50 toneladas, 100 kilos, 20 frascos. ¿Cuál es su capacidad instalada en estos momentos? Ok, de esa capacidad instalada, ¿cuántas unidades tienen ustedes ya comprometidas en el mercado nacional? Bueno, pues lo que les reste entre las producidas menos la productiva, esa es la capacidad ociosa que ustedes van a poder vender en el mercado nacional. Y no solamente va a ser porque es el número de unidades que le caben a un contenedor, o digo, es la posibilidad de acomodarles en un contenedor, sino que más adelante vamos a ver que cuando fijemos el precio de exportación, una técnica para fijar el precio de exportación es utilizar las capacidades ociosas que nos va a favorecer el precio de exportación. Entonces, esa capacidad ociosa es determinante, amigos, determinante. Si es que ustedes no quieren cerrar el mercado nacional, ¿verdad? Porque si quieren cerrar el mercado nacional, pues van a tener 1000 unidades. Pero si quieren seguir manteniendo su mercado nacional, que es lo recomendable, ustedes lo único que tienen para exportar son 400. Y entonces habría que hacer los análisis que les estoy comentando. Aquí comenzamos, amigos, y tengo una empresa que puede, en este caso, hacer competitiva y también me va a ayudar a decidir si realmente tengo capacidad ociosa. Digo, si realmente tengo, ¿qué puedo negociar en el momento de una entrevista con negocios? ¿Cuántas unidades puedo venderle? A lo mejor hay clientes que no les interesan mis 400 unidades porque son poquitas, pero habrá un cliente que sí le interesan las 400 unidades. No me puedo comprometer a lo que no tengo, pero este es un error que sucede muy frecuentemente con los empresarios. No conocen sus capacidades ociosas y entonces comienzan a ofrecer lo que no tienen y se van a dar cuenta después, pues que no las pueden producir porque la empresa no está en condiciones de producir más unidades que las que es su capacidad instalada. Ojalá ustedes tengan bien definido este dato, porque es importantísimo para comenzar a hacer planes de exportación, porque es el primer punto para poder ofrecer lo que yo puedo exportar y no comprometerme a los volúmenes que no tengo. Muy bien. El producto para exportar, amigos. Otro punto que ya lo hemos mencionado. A ver, yo tengo 4 productos, el A, el B, el C y el D. Vendo salsas con chile, vendo salsas con ajonjolí, sí, salsas con chile, pues sí, ¿verdad? Salsas con dulce, salsas con piñón, salsas con avellanas, con lo que quieran. Tengo 4 productos diferentes de salsas o de mermeladas que yo quiero exportar. La pregunta es saber cuál de los 4 productos voy a exportar. Ok. Esto es lo que yo necesito que analicemos. ¿Sí?
Esto es lo que yo necesito que analicemos. ¿Cuál de esos 4 productos que está aquí es aquel que es el más competitivo, que va a ser el más competitivo, que tiene el mejor precio, que tiene la mejor calidad o la calidad que el cliente me está pidiendo? ¿Cuál es la que tiene el mejor diseño? ¿Cuál es el que ofrece mejor servicios postventa? ¿Y cuál es el que se puede adaptar más fácilmente? A ver, veamos, amigos. Puede ser que de estos 4, uno sea el más caro, ¿sí? Puede ser que a lo mejor sea el que menos se vende en el mercado nacional, pero a lo mejor es el que al cliente le interesa. No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos porque acuérdense que la calidad de exportación no es lo que nosotros decidamos, es lo que el cliente quiera. Entonces, a lo mejor de los 4, a lo mejor el producto que se vende menos en el mercado nacional, porque a lo mejor es el más caro, ese es el que al cliente le interesa. Ese es el que el cliente quiere. Y entonces, ese es el que tenemos que exportar. No necesariamente tenemos que exportar el que es nuestro producto estrella en el mercado nacional. Se supondría que ese es el que tendría que exportarse, pero no sabemos hasta que el cliente no lo decida. ¿Sí? Y eso nos sucede en la vida, ¿verdad? Nos sucede en la vida cuando decimos, nunca pensé que alguien fuera a seleccionar esto que a mí no me gusta. Bueno, hay alguien que sí le gustó, ¿verdad? Y pues por lo tanto, se lo llevó. Bueno, pues entonces nunca podemos saber cuál es nuestro producto para exportación hasta que el cliente no lo pida. Obviamente, pues eso va a estar relacionado con el precio, y el precio, si no lo sabemos fijar, pues entonces difícilmente vamos a poder, en este caso, tener un precio que podamos decir que es la razón por la cual vendimos el producto. Yo les quiero preguntar a ustedes, a los que estén conectados, ¿quién de ustedes tiene ya definido un precio de exportación? Pero bien, con Incoterms, con una logística, con todos los costos asociados. Bueno, y quizá nos tengamos que ir más para atrás. ¿Quién de todos ustedes tiene una estructura de costos en su empresa que le permita fijar el precio con base a los costos? Y no solamente porque mi tía lo está vendiendo a 20 pesos, yo lo voy a vender a 20 pesos. El vecino, que es el más exitoso, lo está vendiendo en 25, yo lo vendo en 25. O la marca que quiero yo competir contra ellos lo está vendiendo en 30, yo lo vendo en 30. Es una manera de fijar precios, como lo vamos a ver en su momento. Pero la manera como se fijan los precios es con base a los costos. ¿Quién de ustedes tiene los costos de sus productos bien identificados? Que sean la base para tomar sus precios. Ok. Si no los tienen, es una tarea. Tenemos que tener identificados todos nuestros costos, porque cuando veamos precios de exportación, de ahí tenemos que partir, de los costos de la empresa. Ok, los que ya estén exportando, ¿quién tiene un precio fijado de exportación con base en Incoterms? A lo mejor ustedes me preguntan en esos momentos, ¿y qué es Incoterms? Bueno, pues es una terminología que vamos a aprender en otro módulo, ¿sí? Que es básico para fijar los precios de exportación. Entonces, por eso yo les pregunto a ustedes, si de entrada no conocen los Incoterms, pues entonces no tienen fijado el precio de exportación. ¿Ok? Si ya tienen, si sí conocen los Incoterms, entonces sí los están utilizando adecuadamente para fijar el precio de exportación. Muy bien. Entonces, aquí, amigos, hay que checarnos. Si ya tenemos el precio bien fijado, pues entonces ya tenemos un elemento del producto para exportar, ¿verdad? Porque ya tenemos su precio bien definido. La calidad, como ya les dije, la calidad no es producir lo mejor de acuerdo al concepto de nosotros, sino la calidad es aquella que va a querer el comprador y que le vamos a poder sostener por mucho tiempo. Porque vamos a suponer que nuevamente tenemos este producto, el D, que a lo mejor es un producto con un sabor exótico, ¿no? A lo mejor es una mermelada con
una mermelada con chamoy o una mermelada con jengibre, una cosa rara, ¿no? Y que aquí en México casi no se venda. Pero a lo mejor es un producto que por el sabor sí se adapta a los gustos de otro país. Y llega el cliente y les dice, me encanta esa mermelada con jengibre, por poner algo exótico, ¿no? Ustedes van a decir, ay, qué raro, lo que no se vende aquí, este cuate lo quiere exportar. ¿Por qué? Bueno, porque para él eso fue calidad y entonces se va a llevar la mermelada con jengibre, ¿ok? Y eso es calidad. ¿Tengo la calidad? Pues quién sabe, ¿verdad? Porque a lo mejor también puede llegar el cuate y decirme, oye, me gusta que sea una mermelada de mango, pero quiero que le pongas jengibre. Y tú vas a decir, jengibre a una mermelada de mango. Bueno, pues esa es la calidad que este cuate quiere. Ahora el problema va a ser si ustedes la pueden preparar, ¿sí? Entonces, quítense de la mente que el producto que tengan ustedes para export, estrella es el que van a exportar. Digo, no quiero decir que no se pueda hacer. Sí puede ser también, pero lo que les quiero decir es que seamos flexibles para que no lleguemos y nos sentamos tristes de que el producto que pensamos que íbamos a exportar no se exportó, porque no era la calidad que estaba el cliente esperando. Aunque para nosotros sea el mejor producto, pero para el cliente no tenía la calidad esperada. Bien, porque acuérdense que hay que adaptar. Igual el diseño, tenemos un envase bien bonito aquí en México y a todo el mundo le encanta nuestro diseño, pero simple y sencillamente ese diseño pues no es práctico para la exportación, pues porque pues hay que meterlo en cajas, y entonces es un diseño de cristal, un cristal muy delgadito que seguramente se va a romper. Además o el producto está hecho para venderse en frasquitos de 250 gramos y resulta que el cliente quiere que sean 40 libras y entonces simple y sencillamente ese frasquito no le caben 40 libras, hay que hacer otro frasco diferente porque me cambió la unidad de medida que me está pidiendo el cliente y ya me cambió el diseño, ya me cambió el diseño. Entonces, pues, ¿lo puedo hacer? Pues, órale. Si no, pues no hay nada, ¿verdad? El servicio postventa, eso es más que nada para aparatos eléctricos, o sea, electrodomésticos. ¿Qué vamos a hacer después de que vendamos el producto? Te voy a ofrecer servicios, te voy a ofrecer refacciones. Pues nada sirve que te venda un producto si después no vas a tener refacciones. Todo esto, amigos, todo esto me tiene que llevar una adaptación del producto, que era lo que les comentaba, ¿no? Todo esto me tiene que llevar una adaptación para que yo pueda, en este caso, poder vender. Si no soy capaz de adaptar, pues no voy a poder exportar. Aunque insisto, por favor, amigos, no me vayan a decir, este tipo es bien cuadrado. No, sí se puede hacer, porque sí puede llegar alguien y así como está el producto, llevárselo. Pero no va a ser, no es el común denominador. No es el común denominador que siempre va a llegar el cliente y se va a llevar el producto como lo queramos. Siempre habrá que adaptarlo. Siempre habrá que adaptarlo. Y eso ya implica otro tipo pues de estrategias y sobre todo de desembolso económico. Muy bien. Entonces, amigos, ¿cómo se adapta el producto? O sea, todos los productos se deben adaptar, ya sea por aspectos normativos o por aspectos culturales. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver. Aspectos normativos es como ya les comenté, la norma, lo lógico, a ver, lo más básico, la norma de etiquetado. México tiene su norma de etiquetado, que no nos obliga a que la etiqueta vaya en inglés. Pero si vamos a exportar a Estados Unidos, la norma de etiquetado dice que debe de estar la etiqueta en inglés y que es opcional un segundo idioma, pero la etiqueta tiene que estar en inglés, porque ese es un aspecto normativo y por lo tanto, si vamos a exportar a Estados Unidos, hay que diseñar la etiqueta en inglés. Así de fácil, porque así lo dice la norma de Estados Unidos. Y si vamos a exportar a la Unión Europea, nos dice que tiene que estar la etiqueta en alguno de los idiomas oficiales de alguno de los países de la Unión Europea. Ah, pues qué padre. España habla español y por lo tanto puede en español. Sí, pero también nos dice que tiene que estar en otro de los idiomas del país al que se vaya a vender. Entonces, pues hay que adaptar la etiqueta porque son aspectos de tipo normativo.
y que nosotros estamos vendiendo en gramos. Ah, pero en Estados Unidos no se utilizan los gramos, allá se utilizan las libras. Ah, pues entonces hay que hacer el envase del tamaño de que le quepan las libras que me está pidiendo el cliente. Esos son aspectos normativos. Pero también tenemos aspectos culturales donde la gente no nos compra el producto si no se adapta a los gustos y preferencias de ellos. Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, del chile. Sí, para nosotros el picante es un factor competitivo muy importante, pero en países donde no se come el chile, pues difícilmente van a aceptar un chile bajo un mole o una salsa con los chiles que nosotros nos comemos, ¿verdad? Porque pues la cultura nos implica otra cosa. Yo aquí les estoy pidiendo les estoy poniendo unos ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos, ¿verdad? Que la adaptación del producto, tenemos que grabarnos siempre lo que está aquí abajo, amigos. El mercado internacional no es una extensión del mercado doméstico. El mercado doméstico es el mercado de México. Entonces, lo que nos dice la filosofía de la mercadotecnia internacional es que ningún país, ¿sí? Ningún mercado internacional es una extensión del mercado doméstico. Es decir, no le podemos vender lo mismo que le estamos vendiendo a el mercado nacional. Es más, amigos, aquí en Veracruz, ¿sí? No comemos lo mismo en el norte que en el centro y que en el sur. Y si nos vamos al país, los estados del norte no comen lo mismo que comemos en el sur. Y los del centro no comemos lo mismo del norte. Y estamos hablando del mismo país. Estamos hablando del mismo país. Entonces, imagínense en un mercado internacional. Entonces, el mensaje aquí es que nosotros tenemos siempre que estar pensando en la posibilidad de adaptar, siempre, porque no vamos a encontrar un mercado que consuma lo que nosotros consumimos, en pocas palabras. Y aquí quizá lo veamos aquí, miren, ¿a dónde vamos a adaptar el producto? Pues las tallas, pues imagínense, aquí tallas mexicanas para mujeres, y si luego queremos venderlo en Europa, pues las tallas tendrán que ser diferentes, totalmente diferentes las tallas, ¿sí? Y hay que adaptarlo. Van a decir, ay, pero esa ropa tan grandota, bueno, pues gente que es muy alta, ¿no? Y pues si no lo podemos adaptar porque no tenemos los moldes o la maquinaria, pues ya no podemos exportar. Pues de modo que, sí, aquí, por ejemplo, nos está viendo aquí nos está hablando, nos está viendo una etiqueta. Esta es una etiqueta de Estados Unidos. Oh, ya se están, perdón. Esta es una etiqueta de Estados Unidos. Entonces, la etiqueta de Estados Unidos nos dice que tiene que estar forzosamente en inglés, pero puede estar en un segundo idioma. Y entonces, seguramente esta miel se está yendo a un mercado árabe, ¿verdad? Por eso le están poniendo aquí la ley, miel pura, se lo están poniendo también en idioma árabe. ¿Ok? Pero esto es una adaptación de la etiqueta y este producto está siendo adaptado. Aquí, por ejemplo, la etiqueta de nutrición. Si ustedes se dan cuenta, la etiqueta de nutrición en Estados Unidos es diferente a la etiqueta de nutrición que tienen nuestros productos aquí en México. Y aquí estamos hablando de entrada, que está en inglés. De entrada, está en inglés. ¿Sí? Cuando veamos el módulo de la Food and Drug Administration, de la FDA, ahí vamos a aprender a analizar la etiqueta para que ustedes sepan ponerle esta etiqueta de nutrición a todos los que se dedican obviamente a exportar productos de tipo alimenticio, ¿verdad? La etiqueta de los productos alcohólicos, si ustedes van a exportar mezcal u otra cosa, la etiqueta es diferente porque no la determina la FDA, sino otra agencia en Estados Unidos. Entonces la etiqueta es diferente. Entonces vean, ahí ya nos está implicando una adaptación del producto. ¿Sí? Aquí lo podemos ver, fíjense, aquí nos dice que el peso neto son 16 onzas, que equivale a una libra y que equivale a 45 gramos. Ok, entonces nosotros en México le ponemos los gramos, pero no le ponemos ni la libra ni la onza. Entonces,
Eso también hay que adaptarlo porque esto también está en la ley de etiquetado de los Estados Unidos. Y esto es si queremos exportar a Estados Unidos. Si queremos exportar a la Unión Europea, pues entonces tendremos que agarrar la norma de etiquetado. Y eso es adaptación del producto y eso implica que nos tenemos que preparar como empresa para poder tener una etiqueta de acuerdo al comprador. ¿Ok? Vean Coca-Cola. Coca-Cola tuvo que adaptar su envase y ponerle en el lenguaje del país al que quería vender, ¿verdad? Tuvo que adaptar su envase. ¿Sí? Casos de adaptación de McDonald's, amigos, McDonald's. Todos sabemos lo que es McDonald's y McDonald's está en todo el mundo. Sin embargo, en Japón, para poder vender su hamburguesa en Japón, creó una empresa una hamburguesa que se llama Tsukimi, que es de carne, de queso, pero lleva huevo, tocino y salsa. Ustedes se imaginan ir a McDonald's y que les venden una hamburguesa con carne y con huevo, pues huevo frito, pues está medio raro, ¿no? Bueno, pero es un sabor que en Japón gusta y que entonces la tienen en el mercado de Japón si querían vender hamburguesas. Esta hamburguesa que también venden en Japón es una hamburguesa de cerdo frito con jengibre. Pues yo nunca he probado cerdo frito con jengibre, ni a lo mejor por alguna razón podemos comerla como comida exótica, pero algunos de ustedes pensarían en vender una hamburguesa de cerdo con jengibre. Pues es un sabor, debe ser un sabor medio exótico, pero en Japón gusta, ¿verdad? En la India, todos sabemos que en la India la carne de res no se come porque pues, las vacas son sagradas, y entonces McDonald's, para poder entrar a la India, utilizó carne a base de masa, con patatas y guisantes, mayonesa con tomate dulce, cebollas y tomate fresco servido en un panecillo regular, ni siquiera en pan de hamburguesas. Esa es la hamburguesa de McDonald's en la India. Tuvo que sustituir la carne por una mezcla a base de patatas y guisantes, porque pues allá no se come la carne. Eso es adaptación del producto, amigos. A mayor o a menor escala, eso es adaptación del producto. ¿Sí? Y ustedes deben de estar preparados porque les van a pedir la adaptación. También puede suceder que se lleven su materia prima, amigos, y que digan, estoy exportando, pero esa materia prima el importador la va a mezclar en otra cosa para hacer otra cosa. ¿Sí? No va a llegar al consumidor final como ustedes se la vendieron. Esa es una adaptación de producto. Muy bien. El mercado, amigos, el mercado. No podemos vender nunca un producto, no podemos vender nunca un producto donde no haya demanda, amigos. Definitivo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para un mercado es buscar donde haya demanda. Claro, la demanda puede ser el comprador que viene a ustedes a comprarle su producto directamente. Y eso pues es fantástico, ¿no? Pues ya ellos ya vienen directamente y se va a llevar su producto y entonces ya ustedes tienen una demanda. Pero si no existe ese cliente, ese cliente hay que buscarlo y hay que buscarlo en un lugar donde haya demanda. Entonces, sus salsas, sus mermeladas, sus bebidas, sus ropa que estén fabricando, ok, la calidad puede estar, hay que buscarla, pero sobre todo hay que buscar una demanda. ¿Dónde está el cliente que les va a comprar un producto? Aquí hay una persona que está tomando el diplomado que va a vender su producto a la Unión Europea y me decía hace unos días, me tardé muchísimo en conseguir un cliente en la Unión Europea para vender mi mole. Ok, entonces él buscó un cliente, o sea, que demandaba el producto para podérselo exportar, pero lo tuvo que buscar. No llegó el cliente a su casa a buscar el producto. ¿Sí? Vamos a ver después un módulo, cómo podemos buscar los clientes en el extranjero. ¿Sí? ¿Cómo podemos buscar la demanda? Entonces, amigos, pues no está fácil. Va a ser difícil que alguien llegue y les toque. Ok, si alguno de ustedes está pensando en que a través de una feria comercial, a través de una misión comercial, esas son estrategias para buscar clientes. Ir a ferias internacionales, armar agendas de negocios,
a ver la manera de cómo nos podemos encontrar con los clientes. Es una manera, estrategias diferentes que nos puede ayudar el gobierno. Antes lo hacía ProMéxico. Antes ProMéxico realizaba esta acción de promoción. A raíz de la entrada de este gobierno desapareció ProMéxico y pues entonces esa función de promoción de los productos mexicanos se perdió. Pero bueno, esperemos que a lo mejor en Veracruz nos apoyen con una feria o con una misión comercial o con una agenda de negocios para poder traer compradores que les interesen sus productos, ¿sí? Y poder detectar una demanda por sus productos, siempre pensando en que seguramente los tendremos que adaptar, ¿ok? Y siempre pensando que esa adaptación conlleva dinero, porque pues habrá que comprar a la mejor maquinaria, habrá que hacer envases, habrá que hacer etiquetas, habrá que cambiar los proveedores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y también siempre pensando en ofrecer solamente lo que mi capacidad ociosa me permita ofrecer. Muy bien. Los trámites para exportar, amigos. Vamos a ver un módulo sobre trámites para exportar a profundidad. ¿Ok? Pero aquí lo vamos a tratar únicamente para prepararnos. ¿Sí? Muy bien. Los trámites para la exportación, amigos, pueden ser antes, durante y al final de la exportación. Entonces, es mentira que ya cuando voy a exportar y me olvido del negocio. No, la exportación se prepara, por eso estamos diciendo, tengo que hacer trámites antes de la exportación. Muchos, ¿sí? Ya salió la mercancía, ya exporté, pero entonces ahora durante el trayecto de la mercancía tengo que estar vigilando mi exportación, ¿sí? Y finalmente cuando ya terminó la exportación yo tengo que seguir haciendo trámites. Vamos a ver, a ver, antes de la exportación, amigos, como ya lo vimos al inicio del módulo, ¿sí? Primero tengo que estar constituido como empresa, como persona física o como persona moral, ¿sí? Con mi firma electrónica. ¿Por qué? Pues porque necesito en este caso tener mi factura de comercio exterior con mi complemento de comercio exterior. ¿Se acuerdan que ya lo vimos el módulo pasado? Una factura especial para los exportadores, la cual no puedo elaborar si no estoy dado de alta, no estoy constituido legalmente como empresa. Primero constituido, luego dado de alta ante el SAT, mi firma electrónica, consigo mi proveedor de facturas, mando a hacer mis facturas, abro mi cuenta de cheques en un banco, porque obviamente me van a depositar a un banco, ¿verdad? Y ese es un trámite que tengo que hacer antes de la exportación. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer antes de la exportación? Pues tener una cotización. A ver, de todos ustedes los que están conectados, ¿quién de ustedes ya tiene ahorita una cotización para exportar? Si yo ahorita les digo, les voy a traer un cliente que quiere entablar una negociación con ustedes, ¿sí? ¿Quién de ustedes en este momento ya está listo y me dice, yo ya tengo una cotización lista, pero con base en Coterms, con base a lo que es una cotización? O sea, no nada más creo que vale el producto 20 pesos. O sea, ¿quién tiene una cotización técnica con base a todos los conocimientos que nos dice el precio de exportación? Ok, entonces quiere decir que si no tienen esa cotización con base en Coterms, con base a logística, con base a los honorarios de la gente aduanal, de los seguros internacionales, de la renta del contenedor, entonces todavía no tienen una cotización y hay que trabajar sobre esa cotización. Ok. ¿Quién de ustedes hay que antes, sí, también de la exportación, hay que tener una negociación y hay que tener una firma del contrato, ¿verdad? Obvio, ¿sí? Hay que llegar a una negociación y vamos a tener un módulo de negociación para que ustedes aprendan a negociar. Y ya que negociemos, pues entonces vamos y preparamos el producto de acuerdo a lo que nos están pidiendo, a las adaptaciones, etcétera, etcétera. Hay que preparar el producto. Muy bien. También, pues, señores, pues tenemos que contratar el medio de transporte, tanto el medio de transporte nacional como el medio de transporte internacional.
¿sí? Aunque vivan en Veracruz, pues van a tener que llevar un medio de transporte que los lleve de su empresa hacia la aduana, ¿verdad? Ustedes no lo van a poder llevar en su coche, obvio, necesitan un medio de transporte, ¿sí? Tienen que contratar el seguro, igual que en el transporte internacional, ¿sí? Hay que contratar los seguros, tanto terrestres como internacionales, ¿ok? Hay que seleccionar a la gente aduanal, hay que tramitar todos los documentos que estén relacionados con la exportación, es decir, la factura, las regulaciones y restricciones no arancelarias, el pedimento, la lista de empaque y todos aquellos documentos asociados al negocio que vamos a ver también en un módulo, pues hay que tramitarlos. Ustedes se preguntarán, ¿y a poco tiene que ser antes de la exportación? Sí, claro. Si ustedes no tramitan esos documentos antes de la exportación, se va a quedar la mercancía detenida en la aduana. No va a salir del país. No puede salir de la aduana un producto que no haya cumplido con toda la documentación que requiere la ley. Y en este caso es la ley aduanera. Entonces hay que tener todos los documentos listos pues, para que no se nos quede la mercancía detenida en la aduana. ¿Ok? Hay que entregarle toda la documentación al agente aduanal. Anteriormente se entregaba de manera física, ahora se entrega a través de la BUSEM, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano. Vamos a tener un módulo para aprender a manejar el BUSEM, para ver de lo que se trata, cómo se puede operar, etcétera, etcétera. Hay que entregar toda esa documentación al agente aduanal. Hay que hacer pagos, amigos. Hay que hacer pagos ante la aduana, ¿sí? En este caso, a la exportación no son muchos, pero hay que hacerlos. ¿Sí? Y es en este caso el de derecho de trámite aduanero. Lo vamos a ver en su momento, lo que vamos a pagar, ¿sí? Y finalmente le vamos a enviar los documentos al importador, porque pues hay que enviárselos, porque pues, el importador también los va a necesitar para poder hacer para poder introducir la mercancía a su país. Entre ellos hay que mandarle la factura, ¿verdad? Hay que mandarle en este caso la factura al importador, más aparte las regulaciones y restricciones no arancelarias y todo lo que nos pida el importador se lo vamos a tener que enviar. Porque muchas veces el importador nos va a pedir que nosotros le tramitemos documentos aquí en México que le van a pedir en su aduana para hacer constar que la mercancía es mexicana. Entonces, esos documentos se los vamos a tener que tramitar nosotros aquí para enviárselos al importador. Eso es a grandes rasgos lo que tenemos que hacer antes de la exportación. Durante la exportación, pues siempre hay que tener contacto con el importador. ¿Y qué significa? Oye, ya la envié, salió en este barco, en el barco convenido, tal día, tal fecha. Aquí te mando estos documentos que hacen constar lo convenido. Si hay algún retraso con el tránsito, pues entonces darle aviso de que pues hubo un problema con el tránsito que salió de nuestro control, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues si el importador requiere apoyo para cualquier trámite de la mercancía aquí en México, que va a necesitar él en su país, pues hay que tramitárselo. Oye, necesito que me tramites un certificado fitosanitario en la SADER, ¿sí? Ah, que cómo da guerra el importador. Bueno, pues no se lo tramites a ver si te vuelve a comprar, ¿verdad? Pues claro que vas y se lo tramitas, pues, porque pues quieres quedar bien. Ni modo que él venga desde Alemania o desde China a tramitar a la SADER un documento donde tú vives en México. Sí, pues claro que se lo tienes que tramitar. Y así nos puede estar pidiendo cosas que requiere de nuestro país y que nosotros le tenemos que estar enviando. Eso es durante la exportación. Y pues al final de la exportación, pues tenemos que estar vigilando, pues que nos paguen. Tuvimos que haber abierto la carta de crédito con tiempo, ¿verdad? Para que nos pagara el importe. A la gente aduanal le tenemos que pedir que nos mande los documentos que utilizó en la exportación, porque nosotros tenemos que tener nuestro archivo de documentos de comercio exterior, porque van a ser sujetos, en este caso, a revisión por el SAT en cualquier momento. Entonces, necesitamos pedirle todos los documentos involucrados en la exportación que estén mencionados en la ley aduanera para integrar el expediente electrónico, así se llama,
integrar el expediente electrónico de comercio exterior. Anteriormente, podíamos integrar nuestro expediente solamente con documentos originales físicos. A partir del 2013, lo que tenemos es un expediente electrónico, es decir, todos los documentos tienen que estar en un expediente electrónico. Es decir, que si tenemos al año 10 exportaciones, tenemos que tener 10 expedientes electrónicos. Un expediente por cada exportación. De tal manera que cuando llegue la autoridad aduanera, en este caso el SAT, a vigilarnos, a fiscalizarnos, le tenemos que presentar el expediente electrónico como un requisito de cumplimiento a todo lo que dice la ley aduanera. Por lo tanto, hay que estar listos al pendiente con este expediente de comercio, de este expediente electrónico de comercio exterior, que solamente lo vamos a poder formar en el momento en que el agente aduanal nos entregue la documentación al final de la exportación. Si no existe este expediente electrónico, entonces implica que la exportación no se hizo por lugar autorizado y que entonces eso implica que lo que estamos haciendo es un contrabando, exportando mercancías fuera de la aduana, fuera de lo que es la legislación legislación mexicana, que en este caso es la ley aduanera. Si nosotros tenemos el expediente electrónico elaborado, significa que exportamos por una aduana, que lo hicimos apegados a la legislación mexicana y que por lo tanto podemos ser sujetos a una visita. Cuando no hay ese expediente, pues lo más seguro es que nos van a multar, lo más seguro es que nos van a quitar la mercancía, si es que la mercancía la tenemos en nuestra bodega y no podemos constatar, no le podemos comprobar a la autoridad que está exportada legalmente, pues entonces vamos a ser sujetos a muchas multas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con la expedición de este expediente. Y entonces, si se dan cuenta, pues realmente, amigos, la exportación no termina ahora sí hasta 5 años después, cuando de acuerdo a la ley, la autoridad aduanera ya no nos puede fiscalizar una exportación. Pero de ahí en fuera, a partir de que se consuma la primera, tenemos 5 años por obligación de mantener toda la documentación de comercio exterior. 5 años, amigos. Entonces, ahí termina la exportación. Cuando los 5 años, ustedes pueden deshacer el expediente electrónico porque ya el SAT no les puede pedir documentos de 5 años atrás. ¿Sí? Ahí acaba la exportación. Pues muy bien, amigos. Este fue el primer módulo sobre una introducción. Quizá algunos de ustedes digan, pero es que yo quería saber más de esto, yo quería saber más del otro. Tranquilos, son 15 módulos. A lo largo de los 15 módulos vamos a ir tocando todos estos temas a profundidad. Y eso pues va a hacer que ustedes